Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Básicamente tres cosas es lo que tratamos de reflejar en ese artículo. En primer lugar, la importancia que tiene que tengamos un desarrollo de la ciencia y de la investigación nacional, porque esto ha permitido a lo largo de los años grandes avances en la ciencia argentina, y por eso ponemos como ejemplo, porque además se relaciona con el caso del COVID, lo que en la década del 50 se logró con una enfermedad desconocida para nosotros en Neuquén, pero que produjo mucha enfermedad y mucha muerte en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, en el sur de Santa Fe. Estamos hablando de la fiebre hemorrágica argentina. Esa enfermedad fue descubierta casi casualmente por un médico que atendía a gente que trabajaba en el campo, en la cosecha del maíz sobre todo, y al poco tiempo se pudo descubrir que era una enfermedad provocada por un virus y que el mejor tratamiento era usar el suero, el plasma de pacientes que habían superado la enfermedad. Y entonces fue que se estableció como tratamiento de elección del plasma de pacientes recuperados por fiebre hemorrágica argentina, o también llamado mal de los rastrojos. Y esto lo mencionamos porque justamente estos investigadores, estos científicos, muy pocas veces reconocidos, casi invisibles para la mirada de cada uno de nosotros, bueno, en su trabajo realmente hacen aportes a la salud de los argentinos muy importantes. Cuando hablamos de plasma, ¿a qué nos referimos? Ustedes saben que en la sangre hay distintos componentes. Siempre escuchamos hablar de los glóbulos rojos, que son células que permiten ir hasta el pulmón e intercambiar oxígeno y llevar el oxígeno al resto del cuerpo. Es una parte de la sangre. Otra parte son los glóbulos blancos, que sirven para las defensas, para defendernos de infecciones. Pero todo eso circula en un líquido que se llama plasma. Pero ese líquido no es solamente agua, sino que también contiene distintas proteínas, dentro de los cuales hay anticuerpos, es decir, algunas partículas que le sirven a las personas para defenderse de determinadas infecciones. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos se pegan a las bacterias, a los virus o a estas cuestiones que agreden al organismo y las anulan, las rompen, y entonces de esa manera nos defendemos de estas agresiones que provienen del medio externo, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto del plasma? Porque el plasma es la parte de la sangre sin los glóbulos rojos, sin las plaquetas, sin los glóbulos blancos, y que contienen esas proteínas que se llaman anticuerpos, y eso es lo que se utiliza en este caso para algunas enfermedades. En este caso se está experimentando para los pacientes con COVID-19. ¿Por qué crees o cuáles son los factores que nos hacen sentirnos tan lejos de la ciencia? ¿Por qué no vislumbramos la importancia que tiene este trabajo? La verdad que en general siempre lo científico parece algo como muy alejado, muy ajeno, muy de un laboratorio, de algo cerrado, oculto, ¿no? Y misterioso, y en parte lo es porque requiere una cosa específica muy precisa, y entonces eso está limitado a determinada gente que ha estudiado específicamente eso. Pero en la medida que es conocido el aporte que hace la ciencia, me parece a mí que como comunidad empezamos a jerarquizarle, a darle importancia. Yo creo inclusive que esta etapa donde empieza a ponerse visible todo esto, bueno, seguramente va a motivar también la vocación de más de un joven que empieza a ver la importancia que tiene esto y cómo puede volcar parte de sus inquietudes y sus expectativas respecto de cómo colaborar con la comunidad, ¿no? Pero claro, la investigación es algo como desconocido para la mayoría, y en algunos momentos, en algunos gobiernos, además se le ha restado tanto presupuesto que ha achicado mucho la posibilidad de que eso tenga un buen desarrollo en Argentina. Ahora podemos avanzar por la parte de justamente los avances en la etapa experimental del uso de plasma de pacientes recuperados. Este es un tratamiento en el caso del COVID que está todavía en lo que se llama una etapa experimental. Sí, ya demostrado que hay seguridad en el uso del plasma, es decir, que una persona que recibe plasma de un paciente recuperado no va a tener un problema, digamos. La primera
cuestión que en cualquier experiencia de tipo científica en personas uno tiene que corroborar es que no haga daño. Eso ya está confirmado, no genera un problema adicional al que ya tiene la persona. Pero lo que se está estudiando es si efectivamente sirve para lo que se lo quiere usar, es decir, para contrarrestar la agresividad de este virus. Y para poder saberlo hay que comparar este tratamiento con los demás tratamientos que se están haciendo. Y entonces en ese caso lo que se ha establecido, hay muchos estudios en el mundo, hay más de 100 líneas de investigación en el mundo respecto del uso del plasma. En la Argentina básicamente hay dos líneas. Una línea que es la que promueve el Ministerio de Salud de la Nación, que fue a instancias del desarrollo de un pediatra infectólogo que se llama Fernando Pola, y que busca usar el plasma en los pacientes recuperados en pacientes que recién empiezan con la enfermedad. Es decir, lo que busca es frenar el avance de la enfermedad para que la enfermedad no se transforme en algo peligroso, en algo que genera mucho daño en el pulmón y que entonces tenga que requerir internación en terapia intensiva o asistencia respiratoria mecánica. Hay otra línea en la Argentina planteando el uso en pacientes graves, por ejemplo, investigadores del Hospital Italiano de Buenos Aires junto con otros hospitales públicos y privados de la Argentina. Pero lo importante es que en cualquiera de los dos casos, esas líneas de investigación no abandonan los tratamientos que se le están haciendo a los pacientes. Es decir, a algunos pacientes se les da el plasma, a otros no se les da el plasma, pero a todos se los mantiene con el tratamiento que se está haciendo hasta ahora. Y entonces esa información nos va a permitir, al comparar un grupo con el otro, poder identificar si el plasma es efectivo, es eficaz como tratamiento para el COVID-19. Daniel, este tratamiento está en etapa de prueba, como vos bien decías, ¿no? Sí. ¿Qué se requiere para superar esa etapa? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Y qué probabilidades hay de que esto llegue a la salud pública, no? Bueno, esto ya se está utilizando en salud pública, es decir, nosotros ya tenemos un centro regional de hemoterapia que funciona en Neuquén Capital, que está recibiendo donaciones de pacientes recuperados y ya se están disponiendo de unidades de plasma para que sean usadas en pacientes COVID-19. De hecho, en esta semana ya se empezaron a remitir unidades de plasma a los hospitales de Zapala, al Hospital Provincial Neuquén, donde hay una unidad COVID específicamente armada para eso, algunas de las clínicas privadas también de Neuquén que tienen pacientes internados. Es decir, ya se está empezando a utilizar y se puede utilizar justamente porque ya ha demostrado que es seguro. Además, ahora, en la medida en que se sumen muchos pacientes utilizándolo, bueno, vamos a reunir información suficiente como para poder establecer si es eficaz o no. La eficacia del tratamiento dependerá de ir sumando número de pacientes como para poder decir, ya se probó en tantas personas y ha demostrado esta efectividad que podemos decir a ciencia cierta, esto sirve para este tratamiento. Y por eso es muy importante que no solamente se haga en la Argentina, sino que se juntan los números de muchos lugares del mundo que están coincidiendo en esta línea de investigación. Hilando finito ahí, mira, leyendo entre líneas, uno lo que también saca de esta noticia es la cuestión de la discriminación, ¿no? Sí, efectivamente, esa era la otra que queríamos destacar con este artículo, ¿no? Los pacientes COVID-19 en algunos casos, no digo que en todos, y en algunos casos inclusive que involucraron a personal de salud, o sea, trabajadores de salud, enfermeras, mucamas, también médicos, que se contagiaron del COVID-19, fueron discriminados, digamos, porque esta incertidumbre, este temor a enfermarse, bueno, muchas veces genera esta reacción en las personas de tratar de aislar, de separar, de discriminar a quienes pueden padecer la enfermedad. Y fíjense, importante que esas personas discriminadas de golpe se transforman en los héroes donantes de la película, pasan de un rol de haber sido separados de la sociedad a ser un recurso tan útil para poder combatir esta enfermedad, con lo cual demuestra una vez más toda la potencialidad que tenemos las personas en el propio seno de la comunidad para enfrentar situaciones difíciles. Simplemente que sepa la comunidad de Junín y de la zona que hay un centro de hemoterapia provincial que funciona, que está en conexión con los distintos hospitales, también con el hospital de Junín, que en la
la medida que haya recuperados pueden ser receptores de sangre. Lo bueno que tiene este método es que no se toma toda la sangre de la persona, sino que se hace con un mecanismo que se llama de aferes, y eso que quiere decir que solo separa de la sangre el plasma. Por eso esos pacientes pueden volver a donar plasma con intervalos de una semana, o sea que varias veces pueden ser donantes, y por cada donación se puede utilizar el plasma para entre 2 y 4 personas. En promedio, 3 pacientes pueden beneficiarse de la donación de una, con lo cual se genera un factor multiplicador muy interesante. Y todo esto ya está disponible en Neuquén, aunque Neuquén no adhirió todavía a este ensayo clínico. Sí, ya lo está usando en pacientes, así que es posible tenerlo disponible también en toda la provincia. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitaria.